A la presentación del libro Grandes Problemas, Transparencia, Promesas y Desafíos. Este día nos honra con su presencia en esta presentación nuestra invitada especial y autora de la obra, la doctora Jacqueline Pechard Mariscal. Nuestra distinguida comentarista, la doctora Rosa María Mirón Lince. Consejera electoral de este instituto y moderadora de este evento, la doctora María Guadalupe González Jordán. Y el jefe del Centro de Formación y Documentación Electoral y comentarista, el doctor Igor Vivero Ávila. Agradecemos la asistencia de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, público interesado que hoy nos acompaña y de manera muy especial a quienes siguen el desarrollo de este evento vía internet a través de la página iem.org.mx. También agradecemos a los medios de comunicación que dan cobertura a esta presentación. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la doctora María Guadalupe González Jordán. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a la presentación de esta gran obra, Grandes Problemas, Transparencia, Promesas y Desafíos. En esta obra tiene varios propósitos. Ofrece una visión de la transparencia como elemento propio de las democracias contemporáneas, indisociable de la gobernanza democrática, que implica una acción fundamental de los gobiernos para dar publicidad a la información de interés público sobre su gestión y también genera un papel activo en los ciudadanos para verificar la calidad de la información y potenciar los mecanismos de acceso a ella. Otro punto que detalla es el ámbito histórico en el que se ubica la transparencia dentro de las doctrinas políticas filosóficas que permiten comprender su desarrollo en el tiempo, pues lo que hoy se conoce como transparencia dista mucho de las primeras nociones, más cercanas a la libertad de expresión, así como la noción de gobierno abierto. Muestra el desarrollo normativo e institucional en que se ha materializado la transparencia, a través de un repaso de algunos elementos formales mediante los cuales los gobiernos han buscado cumplir con la exigencia ciudadana de acceder a la información pública con especial énfasis en América Latina. Finalmente, se busca colocar a la transparencia en diálogo con otras aristas de la gobernanza democrática, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Sin más preámbulo, voy a dar lectura al currículum de nuestra primera comentarista, que es la doctora Rosa María Mirón Lince. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de maestra y doctora en Ciencia Política por la misma institución. Es coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son democratización, partidos políticos, sistemas electorales, política comparada, entre otras. Fue consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, es un gusto para mí estar aquí en este evento. Quiero agradecer desde luego la invitación al IEM, a Lupita, muchísimas gracias, Igor, mil gracias por esta invitación y en particular a Jacqueline, muchísimas gracias por permitirme comentar tu libro, además de que empiezo con una gran felicitación, es un excelente documento. Traigo aquí escritas algunas reflexiones que me inspiró justamente la lectura de este libro. A grandes problemas, grandes remedios. El libro de la doctora Pechard, Transparencia, Promesas y Desafíos, nos muestra con pleno conocimiento y erudición la realidad de una democracia que se tambalea ante el desprestigio de la clase política y la promesa de hallar una respuesta necesaria en la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos de qué tamaño es el problema. Todas las encuestas en donde se solicita a la ciudadanía de México su opinión sobre cuál es el mayor problema que enfrenta nuestro país, coinciden en señalar que ese problema es la corrupción. La respuesta de los ciudadanos no proviene de un pensamiento legalista y menos aún de una posición moralista,
pero ayuda a comprender por qué vale la pena el esfuerzo de conducir a México hacia los terrenos de la legalidad y por qué la moral, por lo menos en los asuntos públicos, es un valor que debe preservarse. Los efectos de la corrupción están aquí para recordarnos que la legalidad no es una abstracta construcción teórica, la honestidad no es un valor anacrónico y la moral no es un referente relativo. La corrupción le genera a nuestro país una sangría de recursos humanos y materiales muy real. La imagen arquetípica de la corrupción es la de un funcionario que huye con una bolsa de dinero en cada mano. Ojalá esa fuera verdadera, porque el dinero que algunos funcionarios han extraído de las arcas públicas es mucho más de lo que podrían llevarse en 2 bolsas o sujeto con ligas en un portafolio. Las operaciones de corrupción están lejos de ser ejercicios solidarios y son, en cambio, resultado de complejas operaciones en las que decenas o cientos de funcionarios participan de manera activa o pasiva. Para muchos servidores públicos, denunciar la corrupción de la que son testigos puede traerles severos castigos y ninguna recompensa. Igual de complejas y diversas son las maneras en las que se puede disponer de la riqueza pública de manera ilícita. Desde el tráfico de influencias hasta la venta de plazas de trabajo, desde la intervención en licitaciones públicas hasta el cobro de diezmos a los proveedores, desde la extorsión a comerciantes, automovilistas o constructores, hasta la aprobación discrecional de licencias y permisos. La corrupción impide que se contrate a los mejores proveedores, que se dé trabajo a los profesionales mejor capacitados y, en general, que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y racional. El mayor aliado de la corrupción es la opacidad. No se puede esperar que las denuncias por corrupción provengan de otros funcionarios y menos de subalternos que pueden perder su fuente de empleo si denuncian, tampoco de las empresas que se benefician a través de millonarios contratos con el gobierno. Hace 3 años, recordemos, un grupo de emprendedores denunció formalmente al jefe delegacional en Coyoacán y ese funcionario, lejos de ser castigado o removido de su cargo, terminó tranquilamente su periodo y actualmente es diputado local y ahora, además, está involucrado en el proyecto de reconstrucción de la ciudad apenas hace unos días. Ejemplos como este, seguro que todos tenemos varios cientos más, desafortunadamente. Así que el combate a la corrupción tiene que venir de una fuente independiente que no dependa del encubrimiento para beneficiarse o sobrevivir. La corrupción tiene que ser descubierta a través de la transparencia. Jacqueline Pechard acierta al presentar una perspectiva monográfica de la transparencia. Para ella, la transparencia difícilmente puede delimitarse en una definición de diccionario, porque además de ser un valor democrático, es también una norma y un proceso. Como valor, la transparencia se refiere a un tipo de comportamiento. El funcionario más transparente es el que menos tiene que ocultar y viceversa. Como norma, la transparencia obliga a las instituciones y a las personas que las administran a practicar un principio de máxima publicidad. Esto significa que, aun si no practican la transparencia como un valor, están obligados a cumplirla como una obligación legal. Como proceso, la transparencia forma parte de un conjunto de acciones que las entidades públicas realizan para someterse al escrutinio de otras instituciones y, sobre todo, del público. En efecto, numerosos mecanismos institucionales de control y contrapeso pueden funcionar con eficacia gracias a la transparencia. La comunicación y el intercambio de información entre organismos públicos son necesarios para que la maquinaria del Estado deje de funcionar como sectas independientes y opere como un equipo de trabajo. Para que esto sea posible, es necesario hacer de la transparencia una obligación. Pero el mayor bien público de este principio ocurre cuando la información se abre a la sociedad a través de una diversidad de fuentes que incluyen los medios de comunicación, los portales institucionales de Internet, así como las solicitudes directas de información. A través de la transparencia gubernamental, vista como valor, norma y proceso, cualquier persona puede solicitar información acerca del ejercicio del gasto, de los programas públicos y de sus resultados. Pero ello solo es posible cuando esos valores, normas y procedimientos toman forma en un sistema institucional. La obra que hoy presentamos, Transparencia, Promesas y Desafíos, explica con detalle este sistema y nos ayuda a comprender los propósitos y alcances de la transparencia en una democracia. En un ejercicio de democracia, precisamente, la propia autora nos comparte los propósitos que motivaron la realización de este libro. Y dice ella, un propósito histórico por el cual comparte con el lector los orígenes e historia de la transparencia. Un propósito monográfico
a través del cual nos ofrece una panorámica del desarrollo normativo de la transparencia en México. Un propósito ilustrativo, gracias al cual nos explica en una forma detallada las reglas e instituciones de la transparencia en México. El libro persigue además, y esto ya es mío, lo que se podría considerar un propósito pastoral. A través de Jacqueline Pechard nos explica el papel de la transparencia en la construcción de instituciones democráticas, eficientes y funcionales. Así, la evangelización que promueve la doctora Pechard va en el sentido de entender a la transparencia como un elemento necesario para conseguir mejores gobernantes. Un aspecto fundamental para comprender cómo puede la transparencia ayudar a cumplir esta expectativa de la democracia consiste en apreciar a las instituciones democráticas como un sistema cuyos elementos no pueden ni deben de operar de manera aislada. La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son tres principios que deben funcionar de manera articulada, no fragmentada ni separada. Estos tres principios son límites para el poder público y al mismo tiempo son criterios orientadores para un gobierno honesto, eficiente y responsable. Ese buen gobierno que teóricos y activistas han buscado desde los tiempos de la Revolución Francesa. Son principios que colocan la facultad de control del lado de la ciudadanía, no de las instituciones, porque como muestran la historia y la realidad, estas pueden renunciar a la facultad de ser contrapesos unas de otras, como ocurrió en México en aquellos afortunadamente ya lejanos tiempos del partido hegemónico. Pero también pueden corromperse al unísono y renunciar a cualquier facultad de vigilarse mutuamente, cuidar la cuenta pública y procurar la calidad de los gobernantes y representantes populares. Debemos tener claro que la corrupción de las instituciones no anuncia el fracaso de la democracia, ni del modelo democrático, como afirman los más activos detractores de este sistema. La corrupción existe en todos los sistemas políticos y de gobierno. El denominador común en esas formas indeseables de gobierno está en los intereses que se protegen. No se procura el bien público, ni se gobierna para la población en general, sino para el beneficio de un grupo o persona. El poder se concentra en cada vez menos manos, al mismo tiempo que se limita, luego se prohíbe y después se castiga a la crítica. El Estado no sirve a la sociedad, se sirve de ella y la explota para el beneficio de muy pocas personas. La política como arte de gobierno a través de la negociación cede paso ante la violencia. La calidad de los administradores se desploma, pues no hay castigos ni sanciones para el mal desempeño ni la corrupción. Para un mal gobierno, el valor más preciado es la opacidad. Conocer las intenciones de los demás, pero que no se conozcan las propias. Tomar decisiones sin rendir cuentas a las instituciones, a los medios ni a la población. Ser tan arbitrario como se pueda y disponer de los recursos públicos como si fueran propios. Un gobierno opaco puede ser deshonesto e incapaz, pero sobre todo puede ser impune. En México ya hemos vivido tiempos de corrupción descontrolada. No digo que los que ahora vivimos sean mucho mejores, pero hay una gran diferencia. Hace 30 años un político podía ser descaradamente corrupto y no existía siquiera una forma de denunciarlo. Ahora existen las denuncias, los gobernadores prófugos y los gobernadores presos. El escenario de nuestra transición fue el de un pacto entre la clase política para renunciar a los privilegios e impunidad que les ofrecía el autoritarismo a cambio de que su salida fuera pacífica. No es poca cosa. Pero quedó muy claro que era necesario atajar las prácticas del antiguo régimen, así que para garantizar el respeto a los derechos fundamentales se crearon las instituciones que protegen los derechos humanos. Para garantizar la sucesión pacífica de los gobernantes conforme al voto ciudadano, en condiciones de competencia equitativa, se crearon los órganos electorales. Y para combatir la opacidad en el ejercicio del gobierno, se crearon las instituciones de transparencia. El objetivo general fue que el poder dejara de servir a sus propios intereses para que se ocupara de los intereses de la población. En materia de transparencia, pronto se vio que era necesario afinar las reglas para garantizar su ejercicio. Las primeras solicitudes de transparencia, que todos recordamos, se enfrentaron a una cultura de la opacidad que trataba de desalentar por todos los medios posibles la búsqueda de información pública. Se requería a los solicitantes que demostraran su interés jurídico, que detallaran en qué archivo y página se hallaba la información que solicitaban, que costearan el pago de las fotocopias, y se daba por descontado que si la autoridad entregaba información insuficiente o errónea, esas fallas serían responsabilidad del solicitante por no pedir bien las cosas,
pero sobre todo por atreverse a pedir información sobre el desempeño de los gobernantes. Y es que, como nos hace notar Jacqueline Pechard, el secreto tradicionalmente se consideró una forma de poder. Cuando el secreto se pierde, también se pierde el poder. Recordemos el caso de presunto culpable, uno de los miles de juicios que se desarrollan en la Ciudad de México. Ahí se introdujo una cámara que transparentó e hizo públicas las irregularidades que ocurren en la procuración de justicia al estilo mexicano. En los casos relacionados con investigaciones policíacas o ministeriales, la información que puede comprometer la seguridad y la paz no es objeto de reserva. Pertenece a un área de penumbra, en nombre de la paz y la seguridad, precisamente, aunque llama la atención que muchas veces esa información que se le niega a los ciudadanos sí está en poder del crimen organizado. Pero el problema al que me quiero referir aquí es que no se encuentra en que existe información reservada, sino que todavía no contamos con criterios claros para definir qué información se reserva, quién puede reservarla y cómo se controla la calidad de esa reserva, así como la de los funcionarios responsables de su custodia. Y esta es precisamente una parte muy difícil de regular en materia de transparencia. Los funcionarios públicos son personas que, como particulares, gozan de plenas garantías y privacidad, pero como funcionarios requieren un escrutinio especial que certifique su honestidad sin comprometer su privacidad. ¿Cómo conciliar estos dos principios sin sacrificar uno de ellos? Los funcionarios, las personas que tienen en sus manos las instituciones, son, a final de cuentas, los principales destinatarios de la regulación en materia de transparencia, pues las leyes y las instituciones no se corrompen, pero las personas sí. Aunque las personas no son buenas ni malas por naturaleza, yo creo que pueden ser tan nobles o tan viles como el entorno se los permita. Cuando se comprende esto, se aprecia una ventaja de la democracia sobre cualquier otro tipo de gobierno. Los gobiernos autoritarios, las dictaduras y los regímenes populistas son esencialmente personales. Funcionan como extensiones del poder personal y la voluntad de un caudillo o un líder supremo. Cuando se demuestra que algo está fallando, es porque el líder falla. Los errores son errores del líder, no del sistema. Por eso, denunciarlos es imperdonable. En una democracia, las personas son depositarios temporales de la función de gobierno. Todos están sujetos a una temporalidad, desde el presidente hasta los legisladores, los ministros y los jueces. En la democracia se entiende que los aciertos y errores de un funcionario son vicios y méritos personales, independientes de la institución, el régimen y el sistema. Idealmente, un gobernador o un presidente pueden ser removidos sin causar un daño grave al modelo y precisamente para evitar un daño mayor. En la medida que esto se hace posible, no solo en teoría, sino en la práctica, se fortalece la percepción de la democracia como un arreglo institucional, un acuerdo entre gobernantes y gobernados. Esa posibilidad permite resolver una paradoja de la legitimidad democrática. Los gobernantes son electos por un periodo determinado, pero la posibilidad de ser sancionados una vez que terminen su cargo o incluso la posibilidad de ser removidos por una causa grave puede ser un poderoso incentivo para desempeñarse con honestidad. De esta forma, la calidad de procesos institucionales que se relacionan con la transparencia puede promover una mejor calidad en el gobierno. A su vez, gobiernos de más calidad perfectamente pueden interpretarse como indicadores de una democracia de más calidad. No se debe perder de vista que el buen funcionario de las instituciones democráticas requiere de un esfuerzo constante por parte de la ciudadanía. No se trata de ser ciudadanos permanentemente movilizados, pero sí tener un interés permanente en los asuntos públicos con la disposición para entrar en acción pacífica cuando sea necesario. La razón es que no hay un diseño institucional que pueda prevenir todas las respuestas humanas. La tentación de sobreregular para prevenir cualquier conducta impropia tiene el resultado adverso de crear cada vez más burocracia que administre esas complicadas reglas, las interprete y las aplique. En cambio, la vigilancia constante y las sanciones efectivas pueden dar resultados mucho mejores. Es esencial la presencia de los órganos autónomos para que garanticen las obligaciones públicas de transparencia y los derechos privados de acceso a la información. No faltan quienes cuestionan la pertinencia de estos órganos autónomos, argumentando el costo millonario de mantenerlos contra los cientos de solicitudes que se presentan cada año. A estos detractores hay que recordarles que cualquier casa tiene cerraduras, bardas, protecciones para evitar los robos,
que la mayor utilidad de estos dispositivos es que disuaden a los ladrones potenciales. El papel de los órganos autónomos es similar. Están aquí para cuando la sociedad los requiera, con el mejor ánimo de ser muy solicitados. También están aquí para disuadir a la clase política de mantener conductas deshonestas, incentivar las acciones de buen gobierno y promover los valores democráticos entre la ciudadanía. Este elemento es fundamental. Si la corrupción es una práctica que puede descender del poder e involucrar a la sociedad, la práctica de los valores ciudadanos puede ascender para promover una renovación de la clase política. Contrario a lo que piensan los gobernantes acostumbrados a prácticas añejas, la transparencia no debilita el régimen democrático, lo fortalece en la medida que empodera a la población y delimita las acciones de gobierno. Un gobernante que se sabe vigilado lo pensará 2 veces antes de delinquir. Pero la transparencia solo puede funcionar cuando la población está dispuesta a sacrificar un poco de comodidad y de indiferencia para vigilar a sus gobernantes y servir de contrapeso. Es imposible tener una democracia funcional con una ciudadanía indiferente. Es imposible tener una nación próspera cuando la población exige más derechos que obligaciones. Es imposible esperar gobernantes honestos cuando la sociedad desprecia el ejercicio de las virtudes ciudadanas. La democracia puede ser el régimen de leyes eficaces, gobernantes honestos y políticas públicas responsables. A través de elementos como la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción es posible conseguirlo. Pero las promesas de la democracia involucran grandes desafíos. El tema que hoy nos reúne, el gran desafío de comprender el significado de la transparencia, sus reglas y alcances. La doctora Jacqueline Pechard pone en nuestras manos una obra seminal para comprender y valorar la democracia. Destaca la importancia de la democracia para la consolidación destaca la importancia de la transparencia para la consolidación de la democracia. Por eso no me queda más que decir que desde luego su lectura es obligada. Por lo demás, se disfruta muchísimo esta lectura. Muchísimas felicidades, enhorabuena, Jackie. Gracias, doctora Rosa María. Quiero destacar la presencia de las integrantes de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales AC, su presidenta, integrantes, bienvenidas, de la cual también la doctora Rosa María y su servidora somos integrantes. Espero la estancia esté siendo favorecida para ustedes. Bueno, ahora le toca al comentarista, al doctor Igor Vivero Ávila. Él es doctor en Ciencia Política, profesor de tiempo completo con licencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó una estancia en el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales. Sus líneas de investigación son partidos políticos, elecciones y poder legislativo. Actualmente es jefe del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes. Agradecerle a la doctora Pechard haber aceptado la invitación, a Rosa María, agradecerle a los comisionados que nos acompañan del Instituto de Transparencia del Estado, del Comité Ciudadano Anticorrupción, a las consejeras, a los estudiantes de la facultad y al público en general. Mi participación va en el sentido de estimularlos para que vayan a comprar el libro, a adquirirlo. Y quiero reflexionar sobre algunos temas del trabajo. Primero, me parece que la colección Grandes Problemas es un excelente ejercicio que ha hecho la UNAM y el Colegio de México para dejar sobre la discusión pública algunos aspectos que nos aquejan en el día a día. La doctora Mirón ya nos hizo una excelente radiografía de muchos de los problemas de la falta de transparencia y en el tema de la corrupción. El libro consta de 5 capítulos, un primer capítulo que habla sobre los dilemas del poder, donde se ve el problema de la secrecía y el tema, esa tensión entre secrecía, la construcción del Estado a través de los diferentes espacios del tiempo. El capítulo 2 habla sobre las dimensiones de la noción contemporánea del concepto de transparencia y acceso a la información. El capítulo 3, diseño institucional respecto a la transparencia y el acceso a la información. El cuarto, el largo camino
respecto a la transparencia y el acceso a la información, en el caso de México, que podríamos tomarlo como un caso de estudio, y finalmente termina con una reflexión de más allá de la transparencia que toca diferentes temas propios de los retos democráticos. En lo particular me quiero centrar en el primer capítulo y en algunas reflexiones del trabajo comparativo y de la evidencia empírica. El tema de los dilemas del poder, la doctora hace una reflexión respecto a Canetti. En el libro tradicional de Masa y Poder, Canetti nos hablaba que es una relación de desigualdad del poder entre los gobernantes, en este caso, y los ciudadanos. Y esta relación de desigualdad tiene un tema, un componente respecto a la secrecía que guarda el poder y respecto al poder de la información. Pero la información es asimétrica y difícilmente tendremos una información simétrica entre gobernantes y gobernados. Este capítulo también me hace reflexionar sobre dos textos que están presentes en la literatura de ciencia política. Uno es el del control de los políticos, de José María Maravall, donde dice que los políticos por mutuo propio no les gusta ser controlados, en el sentido de explicar sus decisiones. El político, en definición de un trabajo de la autora Reza respecto a la fotografía del expresidente Sarkozy, dice que un político es una toma de decisiones, es una persona que tiene que seducir y estar tomando decisiones todo el tiempo. Y este problema de explicar las decisiones, de mostrarse como una caja de cristal, es un problema que ha estado presente pues, desde esta tensión entre gobernantes y gobernados. Nos lleva también a reflexionar sobre lo que decía Easton de la caja negra, el típico esquema de teoría de sistemas donde las decisiones se procesaban en una caja negra que no sabemos cómo se procesan, pero sale un resultado. Y también nos lleva a esta tensión permanente que está en el ejercicio del poder respecto a la secrecía versus la publicidad de la información. Este capítulo yo creo que es una pieza fundamental, no solamente para el tema de transparencia, sino para entender partes de las dinámicas del poder. Si bien, como lo menciona la autora, es a través del pensamiento liberal que sitúa al individuo con derechos y obligaciones y como un actor político relevante, es también la democracia representativa y liberal la que va a poder empezar a acotar el tema del poder y tratar de que esta secrecía implique una relación más virtuosa entre gobernados y gobernantes. Esta relación de desigualdad, como mencionaba, respecto a lo que menciona Canetti, nos menciona ciertas preguntas el texto como secreto o publicidad, hasta dónde podemos ofertar toda esta información que tiene que ver con temas públicos, ocultamiento de información o transparencia. Esta dualidad que se va viendo y se va desarrollando en el libro, en los temas de transparencia, tiene que fortalecer o fortalece el tema de rendición de cuentas. Y el trabajo toca también otras reflexiones contemporáneas, como el caso de O'Donnell, con la calidad de la democracia, la dimensión de la rendición de cuentas, dentro de la rendición de cuentas horizontal, que sean los ciudadanos que demanden explicaciones a sus gobernantes. Y algo que me gustó mucho dentro del trabajo es cómo la transparencia puede ser un contrapeso a la idea patrimonialista de la información pública. Es decir, cómo el servidor público tiene que diferenciar dentro de su acción cotidiana, que no es un patrimonio donde está, no es nada más el patrimonio físico, sino que tampoco es patrimonio la información con la que se está generando ciertas decisiones. Esto también lleva al tema respecto al uso de la información. Es decir, tenemos dos grandes actores dentro del tema de transparencia. Uno es, podríamos decir, los gobiernos, los generadores, los que tienen que publicitar esta información. Pero del otro lado están los ciudadanos, que ya lo mencionaba la doctora Mirón. Es decir, esta información que por ley ya está dentro de México, de varios países, esta información ¿para qué? Y el uso de la información también de parte de los ciudadanos no puede ser
puede ser que no sea virtuoso. ¿En qué sentido? Que esa información se genere para cuestiones particulares, que esa información desequilibre si hay empresas o empresarios que van a participar, que esta información que se está requiriendo no sea precisamente con un afán de virtud pública o con una ética pública. Entonces ahí también hay un tema respecto de cómo consumimos la información como ciudadanos. Y también el gobierno cómo la ofrece, porque en el texto se va mencionando que en una primera etapa pues se sacaba la información, ya lo mencionaba la doctora Mirón, pero tenías que pagar las copias, etcétera. Pero hay otro tipo de información que es la fiscal o que es la de Hacienda, que tiene una relevancia fundamental, pero la información es extremadamente técnica. Entonces, si uno no tiene las capacidades, las habilidades para traducir esta información, pues habrá datos, y este tipo también es una forma que se protegen los gobiernos, diciendo yo ya presenté la información y ustedes tengan que administrarla. Entonces, esta atención va a estar permanente, ¿no? Hay una cantidad de información presente, pero también tendríamos que reflexionar sobre la calidad de la información. No deja de lado también la doctora Péchard el tema de cuál es la excepción de la información pública que se tiene que dar. Unos temas como la seguridad nacional pues implican que no puede haber cierta información respecto de las Fuerzas Armadas donde, supongamos, el crimen organizado pregunta la balística que soportan los chalecos, ¿no? O el tipo de tácticas militares, etcétera. Eso tiene que estar reservado por un bien mayor que sería el preservar la seguridad nacional. Pero hay otro debate que está presente y que tiene que ver con lo que ya se mencionaba respecto a la vida privada y a la vida pública de los servidores públicos. Y me recuerda cuando se toca el tema de la salud de los políticos, es decir, la salud de un presidente o de un primer ministro, hasta qué punto tiene que ser pública y hasta qué punto tiene que ser privada. Y hay un trabajo de David Owen que se llama En el poder y la enfermedad, que toca este tema. Mitterrand llegó a la presidencia de Francia con cáncer, estuvo todo el tiempo padeciendo y nadie se enteró hasta que salió de la presidencia. Ciertos presidentes con trastornos o desórdenes mentales que estuvieron medicados dentro de su presidencia, tampoco fue una información pública. Y la pregunta era de este autor es, si uno no se sube con un piloto que está tomando Prozac porque tiene grandes depresiones en un transatlántico, entonces, ¿por qué dejaríamos que un presidente, un primer ministro con toda esta carga de responsabilidad no supiéramos parte de su estado de salud? Es un tema que va a estar presente y creo que también en respeto de la privacidad de esta parte, pues no se puede, pero la pregunta está, se queda en este punto. Ahora, también hay otras instancias ya para el caso mexicano de la transparencia, que el libro aporta buena evidencia, como es cuál es la transparencia dentro del Poder Legislativo, porque ellos son los que hacen las reglas del juego. Entonces, hacen unas reglas del juego para el Ejecutivo, para otros organismos, pero dentro del Legislativo a lo mejor sus esquemas de rendición de cuentas no son los óptimos. O el caso del Poder Judicial, que ya se mencionaba, cuando hay un procedimiento judicial, hasta dónde se tiene que abrir la información y hasta dónde no se puede o se tiene que reservar. Pero que estas diferencias respecto a las instituciones políticas no son privativas para que no se dé el ejercicio de transparencia dentro de sus atribuciones y se pueda contribuir al fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información. En el capítulo que ustedes pueden observar respecto a una fotografía de los diseños institucionales respecto a la transparencia y acceso a la información latinoamericana, es una fotografía interesante para ver qué países han avanzado más respecto a sus tradiciones jurídicas, históricas, culturales, y qué países no han o tienen un desarrollo más complejo. Y me quedo nada más con el caso de Perú, por lo que implicó el detonar su sistema o su diseño institucional de transparencia después de una dictadura, de lo que fue la etapa de Fujimori.
Es después de los 10 años de Fujimori que en este afán de abrir, como en estas comisiones de la verdad de lo que pasó, que se requiere la imperiosa necesidad de tener un esquema de transparencia para afrontar los retos que tuvo Perú con el trato a la guerrilla de Sendero Luminoso, ¿no? Y a una serie de excesos que cometió el régimen de Fujimori. Y con esto, no lo dice el libro, pero deja reflexión de que pues, las democracias se rompen y las democracias pueden no solamente avanzar en el tema de transparencia electoral, sino que pueden haber regresiones y instrumentos como la transparencia puede ser un fortalecimiento del sistema democrático. Quizás si Perú hubiera tenido unos mecanismos de contrapesos y un esquema de transparencia como el que se dio después, los excesos del régimen de Fujimori hubieran sido visibles a una comunidad internacional. Para el caso mexicano hay un referente muy interesante, es decir, hay una pluralidad regional de los temas de transparencia. Es decir, la parte, me recordó su libro o tu libro del federalismo electoral, habría un federalismo de transparencia dentro también de los estados. ¿Qué estados tienen unos mejores instrumentos para la transparencia? ¿Qué estados están más rezagados? ¿Qué estados su ley implica ciertas cuestiones? Entonces, ese cuadro que nos presenta la doctora Péchard me parece que es una muy buena fotografía para que sepamos también en un nivel no macro, sino micro respecto de cómo va evolucionando la transparencia en nuestro país. Y finalmente, hay también una reflexión respecto a los organismos internacionales. Los organismos internacionales, nos menciona el texto, fueron promotores de este boom, por decirlo de alguna manera, de los últimos 20 años del siglo pasado, donde se fue consolidando la transparencia y el acceso a la información. Pero los organismos internacionales, en su tarea diaria respecto a la transparencia y acceso a la información, tienen ciertas reservas con su información. Y nos presenta el caso del Banco Mundial, así como de otros organismos. Entonces, el tema de la transparencia es un dilema, no solamente para los que la promueven, sino también hacer un ejercicio institucional en los diferentes ámbitos, tanto internacional, nacional, en la división de poderes, en los estados, de cómo se afronta y cómo se ejerce el tema de la transparencia. Y culmino con lo que mencionaba al final la doctora Mirón. Coincido que no es nada más un tema de una sobreregulación, sino que a lo mejor tendríamos que empezar también a reflexionar sobre el comportamiento y la actitud de quienes administran, en este caso, los espacios de la transparencia. Pues muchas gracias por su atención y los invito a que adquieran el libro. Gracias. Gracias, doctor Igor. Ahora me permitiré leer brevemente el gran currículum de la doctora Jacqueline Péchard Mariscal. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, socióloga y maestra en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM desde 2013. Ha impartido clases en el Colegio de México, el Instituto José María Luis Mora, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es investigador nivel 2 del SNI e integrante del órgano de gobierno del CIDE y el Colegio de Michoacán, así como investigadora visitante de Woodrow Wilson Center en 2005. Fue consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, IFE, de 1996 a 2003, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IFAI, de 2007 a 2014. Fue asesora de la División de Asistencia Electoral de la ONU para Irak en 2004 y para el Líbano en 2005. Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana de 2007 a la fecha. Fue presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de febrero de 2017 a febrero de 2018.
Hasta julio de 2017 fue editorialista semanal de El Universal. Entre sus publicaciones están El Federalismo Mexicano, coordinado por UNAM Porrúa, 2008, y Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, coordinado por Suite, diagonal 2J, UNAM, 2016. Pues, doctora Jacqueline, le doy el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe González Jordán. Bueno, pues solo estoy de veras para agradecerle al IEM y particularmente al doctor Igor Viverbo y a la doctora Rosa María Mirón, pues por todo el tiempo que han invertido en leer el texto y en sus comentarios tan lúcidos, la verdad. Una cosa que me llamó la atención cuando empecé a oír a la doctora Mirón fue que ella empezó a hacer su comentario al revés de cómo está estructurado mi libro. Yo empiezo haciendo como un recuento de cómo surge el tema de la transparencia y cómo la transparencia se va colando hasta colocarse en el centro de la agenda pública. Hoy en día, y los invito a que lo hagan, cualquier tipo de nueva política pública, de nueva legislación, de reforma que se haga, siempre va a poner como un requisito, como un eje rector, pues incluso de las leyes electorales, que hace 4 años no estaba en el centro de las leyes electorales el tema de la máxima publicidad, hoy sí está el tema de la máxima publicidad, se ha ido poniendo como un tema de exigencia. Y yo empezaba por ver, bueno, pues cómo es que efectivamente empieza a surgir el tema de la transparencia como un tema que lo que va haciendo es ponerle límites al poder frente a la asimetría de información. Efectivamente, el tema de la transparencia tiene que ver con cómo los ciudadanos van demandando al poder que comparta parte de esa información, porque finalmente la base de ese poder, sobre todo en un sistema democrático, pues es la anuencia ciudadana, la vigilancia ciudadana, y sin información, ¿cómo voy a vigilar a mis gobernantes si no tengo yo insumos suficientes, no solamente para estar pendiente de qué hacen, sino saber con qué tipo de información es que ellos están tomando sus decisiones y decidiendo cómo se utilizan los recursos públicos? Y después de que hago una revisión de cómo se fue colocando el tema de la transparencia en el centro de los sistemas democráticos como un elemento indispensable de cualquier gobernanza democrática, de cualquier sistema democrático, incluso yo me atrevería a decir es que no hay democracia si no hay transparencia antes. Y paradójicamente la construcción de nuestro sistema democrático primero pasó por dotarnos de una serie de reglas y de instituciones para asegurar que la conquista del poder, el acceso al poder fuera por esas reglas, pero que aunque no hablaban de reglas de transparencia, la transparencia estaba atrás como una especie de telón de fondo. Se sabía que construir órganos electorales autónomos pasaba porque estos fueran vigilados no solamente por los partidos, sino por los ciudadanos. Y no se ponía en el centro el tema de la transparencia, se ponía en el centro el tema de que había que vigilar a los órganos electorales para que efectivamente la ciudadanía les diera su confianza a dichos órganos electorales, pero ahí estaba el tema de la transparencia sin que estuviera, digamos, verbalizado como transparencia. Entonces, hoy, de veras que lo vemos en todo momento, el tema de la transparencia ya ganó, ya se socializó el tema de la transparencia como un requisito indispensable de la gestión pública, es decir, de la lógica de cómo se deben de tomar decisiones que se proyectan sobre el conjunto de la sociedad, pero también como uno de los elementos que está en el carácter ciudadano de sujeto de participación y de acción en el escenario público, en el escenario político. Entonces, no hay ciudadano que pueda participar en los asuntos públicos si no tiene información, si todo es intuitivo o si es a partir de dichos comentarios sin tener la herramienta de la información. Entonces, una de las cosas que yo insisto en el libro es que el tema de la transparencia es un tema relacional. No se puede ver solamente desde cómo la transparencia hace que la gestión pública cumpla ciertos requisitos de ser más abierta, que la ciudadanía la reconozca, sino cómo la ciudadanía, gracias a la transparencia, puede
efectivamente tener mejores herramientas para ver qué es lo que hace el poder. Sin esas herramientas, no solamente no podemos ver lo que hace el poder, sino tendremos nosotros ciertas deficiencias para poder decidir en qué asuntos participamos, en qué asuntos sentimos que no vale la pena participar, pero si no tenemos esa información difícilmente podremos eslabonar la parte de una buena gestión pública con una intervención ciudadana. Decía la doctora Mirón que efectivamente lo que necesitamos para que podamos efectivamente limitar, digamos, este gran elemento que es la opacidad para alimentar la corrupción, ¿no? Tú decías que es un ingrediente fundamental de la corrupción, pues el que haya una opacidad plena, o aunque no sea plena, opacidad en la gestión pública. Y cómo, pues la manera en cómo se puede ir efectivamente combatiendo esa opacidad es a partir de la acción de los ciudadanos. Yo estoy convencida de que vivimos el momento de la participación de la sociedad civil. Creo que cuando yo era consejera electoral, pues sí se hablaba de qué importante que los ciudadanos vigilaran qué hacía la autoridad electoral, pero ahora los ciudadanos vigilan todo. Y además hay elementos suficientes de incentivos y recursos para que los ciudadanos se organicen y vigilen a los gobiernos y a los poderes en general. Una de las cuestiones que era más, digamos, que llamaba más la atención cuando yo fui comisionada del IFAI era que los órganos más opacos eran los órganos de representación política, es decir, los congresos federal y local eran los más opacos cuando se hacía una revisión, más opacos que los poderes, que el Poder Judicial, y el que le seguía en opacidad eran las comisiones de derechos humanos. Y uno decía, ¿cómo? Bueno, pues es que justificaban que no daban la información porque era la manera como efectivamente podían hacer bien sus procesos de investigación para hacer las recomendaciones. Entonces requerían que estuvieran en manos solamente de aquellos que eran integrantes de las comisiones de derechos humanos. Y eso es algo que ahora pues ya, eso ya se rebasó, ya no hay manera. Y sin embargo, por ejemplo, los poderes representativos, los congresos, siguen manteniendo ciertos niveles de opacidad, sobre todo en lo que tiene que ver con las fracciones parlamentarias, ¿no? Las bancadas de los partidos que siguen manteniendo, a pesar de que son obligaciones de transparencia, siguen manteniendo reservas porque dicen, pues es que las bancadas no son parte de la estructura organizativa de la Cámara de Diputados o del Senado. Entonces, si no son parte de la estructura organizativa, no son parte de, digamos, del organismo que debe de estar visible a los ojos de los ciudadanos, y entonces siguen manteniendo buenas partes de la reserva. Entonces, el hecho de que la transparencia esté en el centro de la agenda pública no quiere decir que ya logramos desmontar, digamos, la opacidad de los organismos, de todos los organismos públicos. Y qué les digo en temas que tienen que ver efectivamente con, por ejemplo, transparencia fiscal o con los recursos que tienen los bancos, no para el conjunto de la población, porque hay un secreto bancario, pero sí para los organismos electorales, ¿no? Que los datos sobre los bancos pudieran fluir de manera muy rápida hacia los órganos electorales para que pudieran hacer mejor su trabajo de fiscalización. Esto es para ya concluir que el tema de la transparencia nos es muy familiar. Entendemos que sin transparencia no podemos combatir la corrupción porque no podemos identificar en dónde están las tramas de la corrupción si no tenemos información, pero también es que lo que hemos ganado en colocar el tema en la agenda pública también nos ha hecho mucho más conscientes de cuántos rincones y cuántos espacios dentro, no solamente de los entes públicos, sino de la relación entes públicos, entes privados, siguen estando plenamente fuera de la visibilidad de los ciudadanos. Entonces, digamos, lo que hemos logrado en una legislación de transparencia que tiene 15 años en nuestro país,
pues es que los ciudadanos somos más conscientes del derecho que tenemos de saber y de conocer qué hacen los gobiernos. Pero también sabemos que eso les ha permitido a los gobiernos pues, enormes márgenes para enriquecimientos ilícitos, para tomar decisiones sin dar cuentas, para efectivamente mantener márgenes de maniobra sin que haya un escrutinio claro de los ciudadanos. Entonces, tenemos todavía esos dilemas. Hemos avanzado mucho en transparencia. La transparencia es parte de nuestro vocabulario cotidiano, pero eso no quiere decir que no tengamos muchos espacios que están todavía bajo la opacidad y que son un alimento fundamental para los casos de corrupción. De verdad, muchas gracias. Hay mucho que reflexionar sobre esto, pero estoy más que agradecida, Igor, de verdad. Rosa María, Lupita, gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí, de veras, por su presencia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por permitirnos y dotarnos de conocimiento, permitirnos leer esta obra y bueno, pues recomendarla ampliamente porque precisamente todos tenemos que comprender efectivamente los propósitos y alcances de la transparencia en México y de nuestra democracia, porque como ya lo dijo la doctora, no hay democracia si no hay transparencia. Y efectivamente la transparencia es el elemento necesario para elegir a nuestros mejores gobernantes y para combatir la opacidad. Bueno, pues ahora pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. Me parece que por ahí el doctor Vilchis desea hacer alguna. Por favor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Doctora, me toca ser el homólogo del trabajo que tuvo usted hasta hace unos días aquí en el CPC en el Estado de México. Usted sabe que es un trabajo de un año que va a toda velocidad y cada minuto cuenta, por eso le voy a preguntar esto a usted. ¿Me puede ayudar a abreviar trabajo con la experiencia que ella tuvo? El tema de transparencia que es tan relevante, felicito al instituto por esta excelente idea de traer el libro de la doctora Péchard acá. ¿Cómo le fue en la vinculación que tuvo el CPC con el Instituto de Transparencia Nacional? ¿Qué experiencia tuvo a ese respecto? Aquí está presente la presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de México, también la maestra Zulema nos acompaña esta tarde. Y ahora nos toca compartir el comité coordinador, como usted sabe. Entonces, a diferencia del nacional, nosotros aquí hay ventajas y desventajas en cada estado y todos somos tan distintos. Nosotros tenemos oportunidad de trabajar bien con el comité coordinador porque estamos los 7 y empezando en un ambiente muy cordial, claro, con diferencias de opinión, pero el ambiente es inmejorable para los temas que se tratan. Falta ver los resultados, ¿no? Pero el ambiente es bueno hasta ahora. Y la presidenta del Instituto de Transparencia ha permitido que, antes de que esté nuestra plataforma digital, doctora, ella pueda empezar a recibir la información de las plataformas de todos los órganos, de los 6 órganos más el CPC, para ir agrupándolo y conocer la información que nos interesa tener. Cada estado seguramente está tratando de articular de la mejor forma posible su trabajo. ¿Cómo funcionó la parte del Instituto de Transparencia en el año que le tocó a usted? El de arranque no es un año sencillo. Ser pionero no es un asunto muy gracioso, usted lo sabe y es complicado. Aquí ya tenemos el órgano completo, el secretario técnico funcionando también. Ahí ese es otro gran tema que discutir, las tareas del secretario técnico con el CPC. En algunos sentidos parece haber un aislamiento muy fuerte a nivel nacional, que lo decía el secretario técnico Ricardo en la semana pasada, de que no podía darles recursos a los integrantes del CPC, que la relación era muy respetuosa, pero no muy de financiamiento al CPC en particular. Bueno, hay muchos temas que hacen diferente a cada estado. Una recomendación, usted tiene mucha influencia en esto, creo que hace falta documentar la experiencia que está teniendo cada estado. Somos tan diferentes, San Luis está demandando juicio político a todos los integrantes del comité coordinador. Nosotros aquí estamos discutiendo los temas ya hay un programa del CPC para el 2018 y falta el del comité coordinador. Entonces, su experiencia nos es muy, muy útil. Reitero la pregunta y perdón por haber abusado del tiempo. ¿Cómo fue el acceso a la información vía el Instituto de Transparencia para los fines de usted? ¿Cómo le fue en esta experiencia? Y nuevamente felicidades por su libro.
Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, el primer año de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción fue un año que nosotros lo caracterizamos con dos grandes líneas de trabajo. Lo que llamamos la construcción institucional, que implicaba no solamente construir las distintas piezas del sistema anticorrupción en el ámbito federal, sino también en el ámbito de las entidades federativas. Sí, lo que dice la Ley General del Sistema es que para el 18 de julio del año pasado debían de haber estado integrados todos los órganos de los sistemas locales, sin que nosotros fuéramos nada para los sistemas locales, sino solamente ver de qué manera les dábamos seguimiento, íbamos viendo que efectivamente la construcción de esos sistemas siguiera efectivamente a manera de espejo los procedimientos que habían seguido en el ámbito, llamémosle federal, ¿no? Sin embargo, el ámbito federal pues quedó muy retrasado en esa construcción. Usted me dice que ustedes ya tienen secretario técnico en funciones y nosotros pues nos llevó un tiempo poder hacer un procedimiento abierto, transparente, competido para que efectivamente hiciéramos la propuesta al comité coordinador del secretario técnico. En eso nos llevamos 2 meses de trabajo intensivo. Pues qué maravilla que ustedes lo sacaron rapidísimo. Pero nosotros lo que quisimos fue privilegiar los procedimientos. Para nosotros los procedimientos detrás de las decisiones son clave. Es decir, si no vamos modificando los procedimientos y solo confiamos en que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas, pues a veces, perdón que lo diga, las fuerzas políticas se ponen de acuerdo a partir de intereses de las propias fuerzas políticas y si no dan cuenta claramente de cómo fueron los procesos, a partir de no acuerdos entre ellos, sino procesos transparentes, para nosotros eso no debe ser parte del sistema anticorrupción, ¿no? Y eso fue lo que hizo que no tuviéramos fiscal especial anticorrupción, no tuviéramos magistrados y ahora no tenemos ni siquiera auditor superior, porque también quisieron las fuerzas políticas ponerse de acuerdo, nos ponemos de acuerdo y nombramos, pues ¿qué más quieren? Está el acuerdo, están las 2/3 partes de los votos y el proceso y los criterios de selección, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos que yo les diría que bueno que tienen este consenso y esta buena colaboración. La colaboración entre instancias que tienen marcos normativos distintos, porque lo que tiene el Instituto de Transparencia es su propio marco legal, lo que tiene el Comité de Participación Ciudadana es su propio marco legal, lo que tiene la Auditoría Superior es su propio marco legal, y acá el sistema quiere la coordinación, y la coordinación implica pues que más allá de lo que a mí me rige mi propio marco regulador, yo tengo que ver de qué manera hago que lo que yo haga efectivamente lo continúe el que debe de hacer la siguiente fase y no, pues yo terminé lo mío y ahí se acabó. Yo diría que una de las partes más difíciles es cómo hacer una coordinación cuando los marcos normativos son marcos, llamémosle individuales de cada una de las instancias. Me llama la atención que el Instituto de Transparencia sea el que tiene, digamos, el resguardo de la información, porque en el ámbito nacional está a cargo de la Secretaría Ejecutiva, no del Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque así lo dice la norma, ¿no? Quizá puede ser muy bien que un órgano autónomo lo tenga, la Secretaría Ejecutiva no es autónoma, pero sin embargo la ley dice que quien va a administrar la Plataforma Nacional Digital es el secretario. Y el secretario es un órgano técnico. Y como técnico es el que tiene que efectivamente ver cómo se va a comunicar las distintas bases de datos. Es una cuestión técnica efectivamente, qué bueno que el Instituto de Transparencia empiece a recabar esa información en el entendido de quien va a administrarlo es la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Entonces, pues son todos esos elementos que, como usted dice, en cada estado pues hay distintas experiencias, hay distintas formas de construir acuerdos, pero efectivamente una de las cosas que es fundamental en el Sistema Nacional Anticorrupción es que el Comité de Participación Ciudadana
tiene que ser el enlace con la sociedad y con los ciudadanos. Esa es su primerísima función. Hacer que funcione el comité coordinador, pues ahí están las otras autoridades que creemos que querrán que funcione. Pero el comité ciudadano, de donde tiene que sacar su agenda, de donde tiene que sacar cuáles son los temas que lleva al comité coordinador, es de su permanente contacto con la sociedad civil y la sociedad organizada. Es complicado, ¿verdad? Muchas gracias y gracias por oírme. ¿De preguntas? Se las voy a leer, doctora. El acceso a la información pública es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Partiendo de esa premisa, ¿qué opinión le merece que la información se le otorgue a sujetos anónimos, ficticios o sin nombre? Además, que no señalen el destino o uso que le darán a la información. La siguiente. Si la transparencia es una herramienta para combatir la corrupción, ¿por qué no se ha hecho vinculatoria o sancionatoria? ¿Puede ser posible que el IEM logre ser transparente, considerando que las democracias se rompen, entendiendo esto a partir del descontento que prevalece como resultado de las elecciones pasadas en el Estado de México? Adelante, doctora. Bueno, yo creo que el IEM no tiene opción de no ser transparente, ¿no? Tiene que ser transparente. Y la única manera de garantizar que sea transparente, pues es con la vigilancia ciudadana. Pues no, es que no hay de otra. A veces uno piensa que hay una carga muy fuerte sobre los ciudadanos y sí que la hay, pero es que traemos detrás una historia en donde los ciudadanos estábamos al margen y solo es muy reciente en que los ciudadanos hemos ido ganando espacio, pero pues lo tenemos ya muy fuertemente garantizado, ¿no? Es decir, en los procesos de nombramiento. El sistema anticorrupción es clarísimo, ¿no? Los ciudadanos no solamente están ahí viendo de afuera o en un consejo consultivo dando opiniones, no, conducen el sistema. Ahora, vamos a ver qué tanto se puede efectivamente conducir, ¿no? Sin tener un marco normativo que te diga estas son tus facultades, ¿no? Lo único es que tú puedes conducirlo, ¿sí? Y sí, efectivamente lo puedes conducir, puedes poner los temas sobre la mesa, puedes convocar a sesiones, pero pues tienes que ver que todos y cada una de las partes accedan, ¿no? A eso que los ciudadanos, pero eso es una novedad, es una novedad en términos de diseño institucional, que los ciudadanos estén metidos allá adentro, ¿no? Entonces, creo que puede haber, por supuesto que hay observaciones, hay reclamos porque no surgió la información a tiempo, pero el tema es que sujeto obligado son sujetos obligados y además vigilados por el Instituto de Transparencia. Entonces, eso sí eleva el nivel de exigencia sobre los órganos autónomos. ¿Por qué no es vinculatoria la transparencia con el combate a la corrupción? Pues yo creo que sí es. Tan es que se incorporó dentro del órgano rector del sistema anticorrupción a los institutos de transparencia. Entonces ahí está clarísimo que sin transparencia, sin tener toda la información a la mano y sin que ésta pueda ser una información que se vincule con otra información, es decir, no solamente con información pública, sino también con información privada que está fuera de las manos, digamos, de lo que promueve los institutos de transparencia, pero que muchas veces son indispensables para poder identificar en dónde están los actos de corrupción, porque los actos de corrupción pasan por complicidad entre entes públicos y entes privados. No es algo que los entes públicos hagan solitos, a lo mejor ellos lo promueven, pero si no hay unos notarios que dan fe de que una empresa es una empresa sin que lo sea, porque resulta que es una empresa fantasma, pues no va a estar actuando ahí y intervino un notario que es un ente privado, ¿no? Y lo mismo, y si no están los abogados que ayudan a que los privados puedan proteger su información o proteger sus mecanismos de complicidad con los entes públicos, pues de nueva cuenta la transparencia, pero pasa por algo que
tiene que ver con el conjunto de los actores que intervienen en los distintos procesos por donde se cuela la corrupción. Entonces sí que están vinculados, aunque en el caso de los institutos de transparencia, pues es para transparentar la información pública. ¿No sería bueno que supiéramos para qué quieren los ciudadanos la información? Pues yo creo que las grandes bondades del sistema de transparencia es que justamente no importa para qué la quieren los ciudadanos, aun cuando la quieran para evidenciar los malos manejos de un servidor público. Pues qué mejor. Pero vamos a suponer que no quiere evidenciar, lo único que quiere es molestar, como quien hace solicitudes de transparencia, 300 solicitudes sobre el, ¿no? ¿A qué hora entró? ¿A qué hora salió? ¿Con quién iba? Digo, que muchas veces son solicitudes poco, digamos, sustantivas, pero yo estoy convencida de que más vale exceso de transparencia que huecos enormes de opacidad. Entonces está muy bien que no se necesite saber para qué quieren la información, aunque sea molesta, no quiero decir que evidencie corrupción, aunque sea molesta, está bien que sea molesta, así pues todo el mundo se va entrenando a que la información debe ser pública por el carácter y la naturaleza de la información y no por para qué la quiere quien la está solicitando. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues bueno, pasaremos ahora a entregarle reconocimiento a la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, el cual dice: Instituto Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento a Jacqueline Pechard Mariscal por la presentación del libro de su autoría, Grandes Problemas, Transparencia, Promesas y Desafíos, Toluca, México, 20 de febrero de 2018. Firma el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México y el secretario ejecutivo del mismo instituto. Felicidades, doctora. Gracias. Asimismo, hago el reconocimiento a la doctora Rosa María Mirón Lince por su participación como comentarista en la presentación del libro Grandes Problemas, Transparencia, Promesas y Desafíos. Felicidades. Y pues muchas gracias por su asistencia y pues nuevamente adquieran el libro para mantenernos informados y actualizados. Gracias.